Palabra viva. Dios. Una vez más, buenos días y bendiciones para todos. Saludamos a los hermanos que conectan con nosotros por la radio, por la televisión, por las redes. Aquellos que también han de ver ya el espacio grabado, son benditos de parte de Dios y bienvenidos para juntos compartir la palabra que Dios tiene para todos nosotros en este día. Bien, mis hermanos, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17, donde hemos estado desde que inició el año y aún en la despedida del año 2024 y en el inicio de este nuevo, pues hemos estado versando sobre esa palabra que el Señor ha traído en este año, que es una palabra tan conocida y tan archisabida que podemos nosotros hasta recitar el verso. Sin embargo, creo que Dios ha visto con ojos de misericordia a su iglesia y ha querido que reflexionemos profundamente en lo que significa esto y para que nosotros entremos en la dimensión de tener una vida conforme a lo que nos dice ese gran verso de la palabra. Y dice el verso, entonces yo creo que podemos leerlos entre todos, ¿verdad que sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Leemos otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Bien, pues, como les decía, vamos entonces a ir a través de la palabra para ver aquellas cosas que el Señor pues ha querido mostrarnos ya nosotros como hijos de Dios, que hemos reconocido que la gracia salvadora de Jesucristo nos ha visitado y que ahora somos nuevos en Cristo Jesús y que ha querido el Señor, una vez que se ha dado ese encuentro, Él se nos apareció en nuestras vidas, porque dice su palabra que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto como que, ¿verdad? Pero espiritualmente andábamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y Dios es espiritual, Él tuvo que encontrarse con nosotros y es uno de los misterios. Entonces, mire usted, entonces vamos a ir viendo algunas cosas. En el día de hoy ha querido el Señor que podamos ver a bien hablar de la ropa del cristiano. Vamos a ver cómo usted anda vestido. La ropa del cristiano. Saben que aunque uno se ve jocoso, pero es un detalle que uno va pasando a través de la vida, de cómo decidir, cómo vestirse. Y depende de la connotación, de la visión que le hemos dado a esa vida de ser cristiano, pues en esa misma dimensión nos vestimos. Muchas veces nosotros, hasta que el Señor se nos va revelando y va ampliando, que ya no es un acto o una ocasión de ir a la iglesia, sino que es una decisión de vida, que es un estilo nuevo, porque hemos sido creados nuevamente en el Espíritu. Entonces, pudiéramos, si cuando circunscribimos nuestra vida de la fe solo al habitar en la iglesia, pues entonces nos cambiamos diferente cuando vamos a la iglesia. Y eso es algo normal, eso es algo que, de hecho, por sentido común, hay ropa que no es que son pecaminosas, pero yo en la casa me la pongo y hasta cuando voy para donde mi mamá, que yo diría, wow, no puedo ir con esa a la iglesia. Y lo digo porque en mi caso tengo 3 mujeres, gracias al Señor tengo 3, y he vivido desde pequeña con eso. Mi hija, pero y quítate eso, no te pongas eso. Eran niñas, eran jovencitas, fueron creciendo, hasta que ellas fueron llegando ya a la adultez. Ya una más chiquita, ya acaba de ser adulta, tiene 18 años, y entonces ya yo le digo, mija, mírate al espejo y el Espíritu Santo te ha de hablar. El Espíritu de Dios habla y Él te va a decir, de manera que ya no tienen ella un ayo, aunque yo estoy ahí, porque si tienen papá, no son huérfanas.
Siempre vamos a estar ahí mientras vida tengamos. Y nunca, el hijo nunca deja de ser. Pero, y dice el ciego, no, y también pues hay una cosita que... Porque la misma visión, la generación a veces no es la misma. Pero hablamos en este día entonces de la ropa del cristiano. Y usted vino como hoy entonces para la iglesia. Bueno, los que van a servir, los que están allá, usted ve que tienen sus camisitas, su atuendo de acuerdo al servicio. Uno que va para la iglesia, saca la remuda como de iglesia, después que llega a la casa se la quita. Y yo creo que debemos ir afinando una vida de integridad, una sola vida íntegra, y saber que una buena pregunta es si esta ropa no es adecuada para ir a la iglesia, pues entonces quizás no sea adecuada para ir a otro sitio, porque yo soy el mismo. Claro, hay otro ambiente que es protocolar. De la forma que yo quizá voy a una boda, no es la misma, ¿verdad? A veces hasta un velatorio, pues no es la misma porque ya por asunto cultural. Entonces es quizás separar esas cosas, pero sí que Dios nos dé la conciencia en este día. Por ejemplo, una persona que vaya a predicar, ¿cómo tiene que venir? No puede venir en un suertecito o tiene que venir con corbata o tiene que venir con un saco. Pastor Luis, ¿usted se atreve a prestarme ese saco? Porque yo creo que para no estar en falta antes de dar la rienda a la palabra. ¿Usted cree que usted se atreve? Préstame ese, venga, para yo entonces estar de acorde a lo que pudiera ser la verdadera vestimenta para un pastor que va a compartir la palabra de Dios en este día. Gracias. Ok. Subamos un ching aquí. Victoriano, que es mi asesor de moda, y Trinidad. Amén. Estamos bien ahí. Gloria a Dios. Gracias, hermano pastor. Pues yo creo que entonces ya estamos vestidos como manda Dios para compartir la palabra en este día. Vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a iniciar en el verso 12. A ver lo que dice entonces la palabra. Si ciertamente la ropa del cristiano es de esto que hemos estado hablando. Hay una prudencia, hay un comportamiento entre los hermanos, hay una dirección por el Espíritu, pero cuando Dios quiere hablar, Dios quiere fortalecer tu naturaleza espiritual, tu vida de la fe, y Dios es espiritual. Las cosas que le interesan a Dios son espirituales. Entonces vamos a ver si ciertamente, Colosenses capítulo 3, vamos a ver, dice aquí de una vez que nos vistamos. ¿Está conmigo? Dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No veo ropa por parte. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos dice ahí, así como Cristo se vistió, pongámonos de esa ropita. Y sobre todas estas cosas, verso 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice, y sed agradecido. ¡Wow! ¡Qué ropita esa! La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Oiga, qué atuendo nos manda a poner el Señor. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana y sea el Señor pues hablando a cada uno conforme a la necesidad del corazón y a nosotros como iglesia, como cuerpo, como esa porción que les representa desde Bonao, centro del país, y desde aquí para el mundo. Por eso saludamos a todos los hermanos que aún desde lejanas naciones conectan con nosotros y que han también de ser partícipes de la palabra de hoy. Bien, mis hermanos,
Aquí tenemos una porción de una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Una inspiración de Dios a través de este siervo. Y sabe usted que el apóstol Pablo escribió varias cartas. Entonces, si nosotros nos detenemos un poquito en el estilo de esas 13 cartas del apóstol Pablo, pues recogemos que él se introduce en los primeros capítulos con la porción doctrinal, hablando de los principios de la fe cristiana y todo lo que quiere dejarnos llegar el Señor como enseñanza. Y normalmente en la segunda parte de sus cartas está entonces la parte de la aplicación práctica de eso que él venía hablando. Entonces, por eso usted lo puede observar. El apóstol Pablo le escribió una carta a los romanos, ¿verdad que sí? Le escribió 2 a los corintios, la primera y la segunda. Le escribió una a los gálatas, sí. Le escribió una a los efesios. Le escribió una a los filipenses. Le escribió a los colosenses una. Le escribió 2 a los tesalonicenses, la primera y la segunda. Le escribió 2 a Timoteo, la primera y la segunda. Le escribió una a Tito y le escribió una a Filemón. Es decir, que le escribió 13 cartas. De hecho, hay algunos que creen que él participó en la carta a los hebreos, pero reconocida 13 cartas en las cuales podemos ver precisamente que él comienza con la parte de principios doctrinales, principios para afirmarnos en la fe, y luego entonces comienza a esa parte práctica para que podamos aplicar esos principios. Esta parte se inscribe entonces en lo que es la aplicación. Y por eso él nos da una acción: vistámonos de tal manera. Bien, en los capítulos y versos anteriores a este capítulo 3 de esta epístola a los colosenses, que de hecho es bueno saber que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso. Estaba preso en Roma. Y ciertos hombres pudieron salir de Roma y llevar estas cartas. Por ejemplo, dice que Tíquico, un nombre raro, llevó la carta a los efesios, porque los efesios fue escrita también desde la cárcel. Y luego dice que Epafroditas llevó entonces la carta a los filipenses, y Epafras a los colosenses, y Onésimo se la llevó a Filemón. Y esas 4 cartas escribió el apóstol Pablo estando preso, de manera que si él las envió, se dice que estos enviados en su momento pasaron a ser los pastores, los guías espirituales de estos pueblos a donde ellos se fueron. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, desde la cárcel escribe esto. O sea que de una manera u otra hay que tener la fe suficiente para entender que inspirado por Dios fueron estos escritos, porque ni siquiera podía ver, tenía noticia de qué estaba pasando en esos pueblos. Pero Dios ponía esto en el corazón, y hoy quiere el Señor hacerlo vivificar un poquito para que llegue hasta nosotros también como una bendición. Entonces, nos hablaba en los capítulos anteriores a este 3 de lo que era la plenitud del Padre. Y venía hablando de ese principio, diciendo el apóstol que Jesucristo es todo para el Padre. Que Jesucristo representaba la plenitud de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros hemos resucitado con Cristo, por cuanto hemos entendido que hemos sido partícipes de la gracia salvadora, Jesucristo es la plenitud del Padre. Entonces nosotros ahora podemos vivir en la plenitud de Cristo. Y por eso en este año, hablando del nuevo hombre, también hemos entendido por revelación y gracia a sus consiervos, el pastor Fernández, el pastor Rafi,
a los cuales bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que estén en este momento. Dios les guarde y les favorezca en los propósitos. Que en este año nosotros, para el que lo cree, decía el pastor, es el año de la plenitud de la gracia de Cristo. Y es muy importante porque en su mensaje él decía, pero también hay un mensaje para la iglesia. O sea, ahora viene la demanda. Hay un año de gracia, de abundancia, pero dice en Cristo Jesús. O sea, que no puede haber ningún tipo de bendición ni de gracia que nos saque, nos desvíe de la vida en Cristo Jesús. Por eso decían estos capítulos anteriores, hablando de principios, de que si Jesucristo es la plenitud del Padre y nosotros estamos en Cristo, y la plenitud significa todo ya. Entonces, de repente nosotros podemos decir que en Él estamos llenos, estamos completos y no nos falta nada. Una vez, por eso somos ya entonces el nuevo hombre. Entonces, por eso decimos nosotros y cantamos a cada rato. ¿Cómo decimos, Enrique? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo. Es decir, que nos dice esa palabra que en Él lo tenemos todo. Amén. Igual que la otra canción que dice, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Y dice, porque te tengo a ti. Que suba la... no se puede. Que tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios en este día. Y así lo digo porque hay muchísimas canciones que hacen alusión directa. Estamos declarando el principio que establece la palabra. Y así lo dice, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. O sea, todas esas canciones, y es interesante porque cuando la canción está respaldada por la palabra, fíjese que sin usted habérselo dicho, hay como algo que conecta con usted. Y yo digo que ahí es que está la esencia. La canción puede ser vieja, de muchos años, nueva, pero cuando toca las cuerdas de la palabra de Dios, es el misterio mismo que la hace resplandecer. Y no importa quién la canta, si desafinamos, si con el grupo, o mejor hubiese sido con Yudelka, ¿verdad? Pero Dios es Dios. Entonces, ya que estamos en Cristo, ahora somos nacidos de nuevo. Y fíjese que en el mismo capítulo que comenzamos a leer en el 12, ¿cómo dice el verso 1? ¿A qué nos invita el verso 1? Si podemos poner Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado en esa plenitud de Cristo, buscad entonces las cosas de arriba, aquella que donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, en esta nueva vida las cosas, por eso, a veces son un poquito diferentes. A veces no marchan en la misma dirección que como marchan las cosas en esta vida, porque hay cosas que son naturales para este mundo y no así las cosas espirituales. Comentaba yo con el pastor Francis, que venía a presentar las ofrendas, que es como al revés de un juego de pelota, porque si yo voy a predicar la palabra, vamos a decir que es el pitcher abridor, pero el acomodador entró primero en esta ocasión y hizo antesala ante la iglesia para la presentación. Digo yo, wow, hasta ahí, porque las cosas espirituales andan como en otra vía de las cosas normales. Entonces, mis hermanos, este capítulo completo nos habla en síntesis de que la vida cristiana consiste en vivir la plenitud de Cristo con nuestras conductas. Con nuestra conducta en el hogar, con nuestra conducta en nuestras profesiones, o dígase en nuestro ambiente laboral, y con nuestra conducta en todas nuestras relaciones sociales. Dentro de esas tres se circunscribe todo el literal de nuestro accionar en esta vida. De hecho, depende de su nivel de ocupación, pudiera caer en una o en otra. Quizá para nosotros
la iglesia está dentro de las relaciones sociales. Tenemos en el hogar, tenemos las laborales y tenemos relaciones sociales, no es solamente la sociedad afuera, con los hermanos, con todo el que no está ni en mi hogar ni que trabaja conmigo. Ya no hay más nada después de ahí. Ahora, hay personas que ya su vida está dedicada entonces al ministerio. Dios ha querido por gracia y por honra hacerlo así. Y entonces ahora ahí está ya su parte laboral, su parte social, y qué bueno también, esa está su hogar. Y eso es importante porque donde no es bueno ocultarse cuál es mi posición en esta vida, porque desde allí es que el Señor quiere que yo le represente, y allí es que Él espera que yo me vista con estas ropas que vamos entonces a ver a continuación y que ya leímos. De hecho, dicen los estudios y las estadísticas que usted se pasa más de un 75% de su vida en el ambiente laboral. Y usted comparte más muchas veces. Oiga, cualquiera le sorprenden 30 años de trabajo. Ese señor tenía 32 en una misma familia. El pastor Luis Acosta. O sea, que no es para menos. Entonces, si seguimos circunscribiendo la vida de la fe solo a la iglesia, y que quizás mi ropa es solamente decorosa cuando voy a la iglesia, estamos entonces limitando lo que el propósito de Dios en nosotros. No todo, imagínate, 600, 700, hasta 1000 personas que a veces vienen y llenan arriba, van a estar todos dedicados a la obra el día entero aquí en la iglesia, todos los días, ¿verdad que no? Porque Dios quiere que nosotros nos alimentemos, este es el gimnasio espiritual, nos fortalezcamos y vayamos a los lugares y allí vayamos vestidos con las ropas que Cristo quiere que nos pongamos para que le representemos. Amén. Entonces, decía la palabra, vestidos pues, y decía la primera, como escogidos de Dios. Aquí está la primera ropa. Hay detalles con respecto a la escogencia, que si Dios me escogió, que si me predeterminó, o que si yo fui el que me arrepentí. Bueno, la idea es que la ropa que usted se ponga, como quiera la que va a decir, si usted es o no es cristiano y es una nueva criatura. Obviamente, esto es un proceso. Quizá miremoslo a lo largo de la formación de nuestra fe, así como cuando usted se está cambiando, usted no se pone toda la ropa junta. A menos que se ponga un Yonzu, un enterizo, ¿verdad? ¡Fua! Y le cayó y hasta los zapatos lo tenía puestos. Pero es un proceso, y así es la forma en la que Dios va habilitando esta vestimenta espiritual que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos para que le representemos. Y dice primero que nos veamos, nos vistamos como escogidos de Dios, que hemos sido apartados para Él, que hemos sido separados y que Dios nos eligió y que podamos inquirir en ese propósito. ¿Para qué nos eligió Dios? Es una pregunta que yo personalmente debiéramos hacernos a nosotros de manera personal a Dios. Y sabemos que lo primero es que Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos agradarle, pero que así se forme ese carácter, podamos ser también instrumentos en las manos de Dios para hacer ayuda de otros. Entonces, mis hermanos, hay una realidad que está por ahí cuando ya estamos en cierta edad y hay que estar presto para esto. Ahora, ¿lo hacemos por un cumplimiento? Bueno, lo primero es que no somos indiferentes, porque somos un cuerpo, somos una iglesia. A veces vamos a sitios que ni conocemos, pero no es necesario, porque allá Dios se provee y puede compartir una palabra, o simplemente estar ahí, callado, sentado. Es una cosa que he estado yo tratando de profundizar con mis hijos, con mi esposa y con familia. Aprendamos a ocupar el lugar que el Señor nos dé. No podemos creer que donde quiera que vamos somos el protagonista y la figura principal. Hay sitios que vamos, un cumpleaños, un gender reveal, que se usa ahora, dije, para ver qué sexo es. ¿Cómo que se llama el otro? Un baby shower, todas esas cosas, una boda. Entonces, ellos son los principales, pero a veces, ya nosotros a veces vamos llegando a un momento, desde que si no nos dan una participación o nos sientan, hermano, aprendamos a ocupar el lugar, tranquilo. Oiga, a veces entonces, ahí es que Dios se provee. Y entonces allá llama a Carlos, Pastor Carlos Reyes, venga porque nos da bendición, y el hombre agachado allá atrás.
Leía una vez, creo que fue unos libros del pastor Fernández, que una sierva contaba que su padre era ministro y ese era el problema de él, que él tenía como cierto ego, que él quería ser figura en todo lo que hacía. En la iglesia era pastor, pero no bien iba una boda y él creía que él era el novio. Dice, es tan fuerte que en un velorio él creía que era el muerto casi. Pero Dios mío, entonces hay que aprender a ocupar el lugar. Y aunque estemos callados, no somos indiferentes. Por eso, aunque hay muchas cosas por cumplimiento, pero hay un deber también, hay una responsabilidad. ¿Qué nosotros estamos levantando? El cuerpo de Cristo. Porque cuando va un grupo de hermanos que ni conocía, pero dice, sí, esos son de la iglesia. No estamos haciéndole una exaltación al buen samaritano, al pastor Rafi. Es el cuerpo de Cristo que está mostrando lo que somos en Cristo Jesús. Estamos enseñándole las ropas que el Señor nos ha puesto, de entrañable misericordia. No es fácil ir a un médico que a veces yo digo que el mejor de los ejercicios para no caer en juicio siempre es ponerse en el lugar del otro, aunque sea unos segundos. Y ya usted le baja, mire, de seguro la mitad. A mí soy de lo que me gusta que el médico me ponga atención y hacerle preguntas y que me ponga como que yo soy así. Pero un médico que tiene el consultorio lleno ahí afuera y que él quizás sabe que lo tuyo es más sencillo que otro que está en gravedad, pero que por el turno tiene que esperar hasta que pasen 10. No es fácil. Si yo me pusiera del lado del médico, yo digo, wow, debo entenderlo. Y también el médico, ay, Dios mío, la inversión que hace un médico para graduarse. Mira, ahora que yo tengo esos muchachos en medicina, yo me encuentro la consulta barata. Y tanto que yo peleé con esa consulta de 2, de 3, de 5 mil. Hay consultas de 9 mil pesos. Una consulta nada más. Y esos que cobran caro te dicen que no aceptan tarjeta o seguro. Es increíble. Me lo estoy encontrando, oiga, simplemente por haberme puesto en el lugar. Oiga cómo son las cosas. No dejamos a veces de estar enfocados a veces en nuestro propio interés, pero el Señor se provee en eso, hasta en nuestro propio interés, para que no seamos dados por entero al juicio. Dice después, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Dice como lo hizo Cristo. Mis hermanos, tratar de solucionar los problemas con los hermanos es esto. Y que nos soportemos. Por eso digo que el mensaje fue para la iglesia. Que tratemos de nosotros mismos buscarnos la vuelta. Aunque dice, no quejándonos contra los otros, dice la palabra. Sino haciéndolo como hizo Cristo, que no puso condiciones. Te perdono si... O voy a esperar, el pastor no ha ilustrado, yo diría que docenas y docenas de veces, que quien busca y procura el perdón es el más maduro en la fe. Él fue el que me ofendió, él es el que tiene que pedirme perdón. Ya... Esa no es la ropa que nosotros como cristianos, nos recuerda la palabra en este día, debiéramos lucir. Y en ello hemos sido instruidos, mis hermanos. Yo creo que no es que permitamos que los hermanos te atropellen, que te maltraten, para que tú puedas entonces decir que tú lo soportas todo. Yo creo que hay un carácter y hay una prudencia en la fe, que si hay un maltrato evidente, pues se le puede decir al hermano que eso está mal. ¿Verdad que sí? No es todo, quizás Jesucristo pudo poner la mejilla y ceder la otra, pero en el buen espíritu, cuando queda de nosotros y podamos lograrlo, pues nosotros acercarnos y dirimir esas asperezas, como se dice. Entonces, nosotros como maduros acercarnos al que tiene la situación. No esperemos que las cosas... claro, hay que saber algo. Va a haber gente que usted no va a poder decirle y no va a querer, pero usted sabe el respiro, la paz que usted siente en su corazón cuando usted dice, bueno, ya yo hice mi parte, Señor. Y hacerlo de corazón, porque a veces uno lo hace para salir de eso. Usted sabe que él no, su actitud todavía... Pero Dios le puede sorprender, incluso cuando es de corazón, que usted se humilla y se acerca al otro. Puede hacer que Dios le sorprenda y haya Dios penetrado ese corazón y se encuentre usted con una aceptación de parte del hermano. Y es maravilloso. Yo no sé por qué, pero yo no tengo ni un solo enemigo. Como dicen, gente que tú no le hablas. Claro, hay cercanía con uno, hay más amistad con otro,
Pero así como que yo tuve algo con alguien y nos quedamos con una palabra cruzada, es que yo no duermo esos días. Y puede ser quien sea. Me cae una agonía espiritual que yo tengo que hacer algo y acercarme y ha habido que humillarse varias veces. Muchas veces por falta de uno y otras veces por el otro, pero no estamos en esa, estamos en que Dios nos ayude a completar la obra que Él comenzó en nosotros. Por tanto, mis hermanos, pongámonos la bufanda del perdón. Póngase ahí la bufanda del perdón en este día. Y luego dice, vestidos de amor. Sintámonos amados por allá, pero dice vestidos de amor. Usted ve que el espíritu es uno mismo. Todo esto va procurando esto que dice aquí, como que lo resume todo. Y por eso dice que sobre todas estas cosas que yo le he dicho, sobre todas estas ropas, pónganse la ropa del amor. Es más, a esta la vamos a llamar un traje formal. Un traje formal, porque esto amerita la connotación que merece. Dice vestido de amor por encima de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto, dice aquí. Pero hablamos de un amor ágape. ¿Sabe cuál es el amor ágape? Que hay muchísimos, pero vámonos con este. El amor divino, el que viene de Dios. Aquel que procura y busca el bienestar del hermano por encima de los intereses personales. Eso no es todo el mundo. Por eso es que la intercesión es una obra de amor. Porque ahí nada más se ora por el otro, hermano. Gloria a Dios que en el matutino impartimos, ayer el pastor Felipe recibió de parte de Dios que nos impartiéramos nosotros mismos, y es verdad. ¿Cómo cuánto Dios te tiene que no ora por usted? A veces se le pasa y hay que estar fuerte, hay que decirle, Señor, gracias porque tú me mantienes en salud, gracias Señor porque estamos firmes, gracias porque hasta aquí nos ha guardado, permíteme Señor que yo me pueda mantener para yo servir de bendiciones para otros. Entonces, ayer el pastor nos decía que nosotros también debemos impartirnos, pero una obra de amor es aquella que pone tus intereses a un lado para poner por encima a los del otro. Amén. Entonces, por eso es que esta es un vínculo perfecto y que está por encima de todo, porque ahí se separan, decían en el campo mío, los hombres de los muchachos. Cuando usted es capaz de... Por eso es que... ¿Cuál sería el mayor sinónimo de la palabra amar o de amor? ¿Cuál sería? Una sola palabra. Dice el pastor, dar. Y por eso, aquella pastora sabia, que el pastor una vez le pidió un consejo, fue pastor o pastora, yo sé que era como americano, y él le dijo, pastor, be a giver, y verás el secreto de la gloria de Dios en tu vida. Be a giver, sé un dador. Y el amor es una manifestación de cuando usted da, es una representación. Y yo no sé si usted ve el placer inmenso que pasa, así sea cuando uno da algo material. Mire, usted coge una lucha para desprenderse de algo y decir, wow, pero esto tiene un valor, todavía me sirve, esto yo lo necesito, uno lleno de cosas, pero ese es un paso humano difícil. Pero después que usted venció y regaló algo, oiga, hay pocas cosas que den tal satisfacción como cuando usted regala algo y ya logró desprenderse de eso, que da algo. Muchas veces somos tan fuertes que queremos ser administradores y dar algo es desprenderse de eso y olvídese de eso, que si lo usó, que si no lo usó. A veces, oye, hasta culturalmente somos tan apegados que le hemos establecido preceptos a la sociedad y le decimos, yo quiero verte con la cadena puesta, como una forma de agrado, pero a veces que yo quiero controlar eso. Hermano, si quiere hasta venderlo porque tiene una necesidad. A uno no le gusta, pero yo como que realmente regalo y quiero seguir decidiendo sobre eso. Entonces es bueno chequear eso, pero yo creo que podemos ponernos el traje del amor. Y mire algo, dice, esto nos hace participantes de la naturaleza verdadera de Dios. Oiga, cuando hay un acto de amor y una expresión de ese amor ágape que pone el interés del otro por encima del mío, estamos siendo directamente partícipes de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere Dios? No que seamos Dios, pero que nos parezcamos a Dios, que actuemos como Dios. Entonces ese conecta directamente con Dios. ¿Sabe por qué?
Porque dice el pastor en muchas ocasiones, Dios no solamente es amor, no solamente tiene amor, sino que Él es amor. O sea, es su propia naturaleza. De tal manera amó Dios al mundo. La expresión más grande de amor, la gracia en Jesucristo. Entonces pongámonos ese traje. Y dice, ya estamos llegando a las últimas vestiduras. Dice, y también vestido de la paz, otro fruto del Espíritu. ¿Y por qué del Espíritu? Porque cuando podemos vestirnos con estas ropas que usted ha ido viendo, que son espirituales, es porque el Espíritu la pone en nosotros. ¿Qué es ser cristiano? Es vivir, tratar de disponer el corazón para vivir la plenitud de la vida de Cristo aquí en esta tierra. Ese sería ser cristiano. Y como ya somos nueva criatura, ahora vamos a vestirnos con la ropa del cristiano. Dentro de ella hay una que es la paz, pero ¿qué sucede? Que estas ropas pueden ser solamente manifiestas si el Espíritu Santo mora entre nosotros, dentro de nosotros, porque son frutos del Espíritu. Entonces, por eso es que dice que eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de nosotros, sino de su fidelidad, de su amor, de su cuidado. ¿Por qué estamos en paz? Mostramos una postura como de no tal preocupación, aunque algo nos ocupe. Estamos en algo, tenemos una situación, pero ¿por qué no lucimos tan preocupados cuando andamos confiados en Dios? No por nosotros, sino porque estamos seguros de que Él es fiel, de su gran amor y del cuidado que Él tiene con nosotros. Entonces, por cuanto tú estás conectado con el Señor y vives bajo ese precepto, el Espíritu que aplaude eso, que lo valora en ti, hace producir esa paz y se refleja en tu semblante. Y por eso nosotros estamos, no como el que no está pasando nada, pero sabemos que fiel es Dios para socorrernos y tender la mano. Y hasta nos dice, venid al trono de la gracia cada día y allí encontraréis nuestro socorro, nuestra respuesta, nuestro auxilio. Y por eso nos invita a que vengamos cada día. ¿Por qué? Porque cada día hay una situación. Mire, y eso no lo va a quitar nadie, porque cuando usted va a la Biblia dice que dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Oye, ya eso no hay forma contra eso. Pero ¿qué dijo Él después? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y ahí es que está, ahí es que sale entonces esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza que yo he puesto en Dios. Y vengo yo y entonces me pongo esta chacabana de la paz. Nítida. Son caras las chacabanas, no se crea. La chacabana de la paz. Por eso dijo el profeta Isaías, capítulo 26 y verso 3, dijo, porque tú, oh Señor, tú, oh Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Los de carácter firme, quiere decir eso, dice en otra versión. ¿Cuáles son aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran? Que tienen el carácter firme ya, que ya saben que han decidido optar por Dios ante muchísimas situaciones y que han decidido que aunque a veces esto humanamente nos lacere, hemos decidido levantar el nombre de Cristo en alto para que Él sea glorificado y sea notorio que Él es Dios en nuestra vida. Entonces aparece esta paz en aquellos que perseveran en el Señor, que tienen el carácter firme. Pero mire por qué lo dice. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Porque confían en ti. Lo dijo el profeta. Señor, tú guardarás en completa paz a todos los que han perseverado en ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted se queda con algo? ¿Por qué te hace leal a una marca o algo? Porque usted tiene confianza en ella. Porque ha salido buena. Entonces, si hemos perseverado, dice el profeta Isaías, es porque han confiado en ti. Entonces hay una promesa, oiga como el profeta compromete al Señor para que esa promesa se cumpla. Y dice, y aquellos que han perseverado en ti, Señor, tú lo guardarás en completa paz. Pero le digo algo, ningún compromiso, porque es Dios quien pone en el corazón del hombre lo que ha de salir. Usted va a la intercesión, que nosotros oramos y ponemos
propósitos por delante y nos adelantamos pidiéndole al Señor para que obre. ¿Cree usted que usted le está informando algo nuevo al Señor? Pero Él es el omnisciente Dios. Ahora, hay un privilegio grandísimo, porque fíjense con qué espíritu, con gemidos indecibles a veces, con clamores, lo pone y pónese a sentir. Y cuando tú dices, wow, así es que el Señor lo siente, y más su dimensión es superior. Y mira cómo Él comparte ese sentir conmigo para que yo interceda. Y por cuanto soy obediente y Él es fiel a su principio, la intercesión entonces funciona y agrada a Dios. Pero es un sentir que viene del corazón de Dios, lo pone en el corazón de los siervos y entonces oramos, intercedemos y clamamos. La ofrenda a Jehová Jireh, aquella que Dios me da para que yo vuelva y se la dé. Y Dios se agrada. Solo lo que es de Dios puede volver a Dios, porque Él es espiritual y Él es totalmente santo. Entonces, mis hermanos, vestidos pues con la chacabana de la paz. Y dice ahí mismo, y sed agradecidos. Tremenda cualidad. La gratitud es esencial en la vida cristiana. Esa ropa no debe de faltar dentro de las prendas que están siempre. Esa no la vamos a poner en el closet. ¿Cuál es el sitio que nosotros más visitamos de la casa? Hay como unos pañitos que están en la cocina, en la estufa, en la nevera, colgado uno, que siempre uno tiene uno para secarse la mano. Eso como que uno lo visita el día entero, cerca como de la llave por ahí. Yo creo que ese hay que tenerlo así a flor de piel, porque hay que tener gratitud de toda aquella bondad que hemos recibido de parte de Dios. Reconocer las bendiciones de Dios. ¿Usted sabe cómo nos mantiene? Humildes y enfocados en su bondad. Porque al tener gratitud estamos diciendo, wow, Señor, tú has sido bueno. Estoy agradecido de ti. Y esa manifestación es también para con los hermanos. El apóstol Pablo envía este viaje a las iglesias, repito, y le dice, entre ustedes sean agradecidos, porque al serlo están reconociendo la bondad de Dios que ha reposado sobre ustedes. Incluso ser agradecido en medio de los desafíos. Dice el pastor, usted sabe que el agradecido suele vivir contento. Decía creo que la semana pasada. Es un detalle. El agradecido se agrada por todo. No es que usted celebra que se murió alguien. No es que usted celebra que hay un problema y hay que resolverlo. Se ponchó una goma. Pero gloria a Dios que Dios nos cubrió. Y hay gente, hay detractores, porque yo lo he escuchado al lado mío que dicen, no, porque ustedes a todo le buscan a la vuelta de Dios. No, porque ustedes en todo meten a Dios. Y no hay forma con ustedes. Bueno, no hay forma porque Dios es Dios. Amén. Y hemos reconocido que Dios está presente en toda nuestra vida. Desde aquel día que nosotros pues dimos el paso y le dijimos, sí Señor, entra a mi corazón. A partir de ahora tú controlas y gobiernas mi vida. Si así lo hacemos, mis hermanos, el Señor. Y ese es un principio monumental. Si nosotros pudiéramos entender eso y tener la convicción de que es verdad que Dios controla y tiene control, valga la redundancia, de todo en nuestras vidas, mire, mis hermanos, habrán poca cosa para uno atribuir despropósito a Dios. Sabemos que la humanidad nos traiciona y sabemos también que muchas veces ha sido porque no hemos obrado en obediencia, porque cuando el mandamiento ha estado claro y Dios ha hablado y hacemos otra cosa, pues sabemos que nosotros nos desenfocamos. Pero es tan fiel el Señor que dice, oye, ¿te arrepentiste? Pues yo voy a hacer que todo obra para bien por cuanto tú me amas y tú has sido llamado con propósito. No es que lo que hiciste está bien, pero yo soy fuerte y poderoso para agarrar eso y ahora vertirlo a tu favor. Y obrará para bien en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, seamos agradecidos y vea qué reto nos deja el Señor, porque ese agradecimiento se muestra con alegría. Es un ejercicio, pudiera ser un cumplimiento. Muchas cosas arrancan así, mis hermanos. No todo en la vida de la fe se nos ha revelado. Hay ropa que a mí no me gustan y cuando usted se la pone, dice, wow, qué bonita te da ropa. Usted ha visto cosas. Y usted no quería ponérsela y todo el mundo, y como 5 le dijeron, wow, qué bien, está, mira que... Entonces así es las ropas espirituales. Muchas cosas las hacemos por obediencia porque la palabra lo dice.
Dice que el Señor Jesucristo se bautizó y que vino a las aguas, que fue sumergido y a partir de ahí posó el Espíritu Santo sobre él, descendió en forma de paloma y de ahí para allá se detonó el ministerio de Jesucristo de esos tres años y medio. Entonces el Señor nos mostró que hay que bautizarse. Mira, yo no lo entiendo, yo no sé para qué, Señor, porque como quiera yo estoy en el camino, vengo a la iglesia. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que Dios lo dijo y dio testimonio. Ahora le digo algo, hágalo para que usted vea en obediencia y Dios se le abrirá el cielo. Y estará usted explicándole al otro con gemidos indecibles por qué hay que bautizarse. Porque Dios se revela así. A Dios primero hay que creerle y después Él se revela. No es al revés. Por eso decíamos que en las cosas espirituales funcionan un poquito a veces. A veces usted va en esta vida y es de una vía inversa, una vía contraria. Usted ve todos los letreros en la calle de Jesucristo, son letreros raros. ¿Quiere llegar lejos? Vete de rodillas. El más grande es el que sirve al otro. Y esos son los letreros que están en la calle de Dios. No son los otros letreros. Y si puestos letreros están como al revés. ¿Cómo es la cosa? Ay, que parece que andamos en vía contraria de lo que nosotros llamamos como mundo, que no es que estamos echando a un lado a la gente. De hecho, Dios nos llamó para ir detrás de esa persona, sino que todavía Dios no se le ha revelado y hay una serie de conductas y patrones. Dice que, ¿vieron que dice que ya estamos llegando al final? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, le dice el apóstol. Dice que la palabra de Cristo habite, ¿cómo dice? En abundancia. Hermano, debemos procurar ir a un conocimiento completo de la palabra de Dios. Es un mandato que en la revelación le puso Dios al apóstol. Y no podemos negarlo. Sabemos que al final, ¿qué hizo el apóstol en todas sus cartas y epístolas? Hablaba de los principios en la primera parte y después, porque si no, no tiene sentido. Es cierto. Y después terminábamos con la aplicación, la parte práctica, y le daba el consejo: ahora vayan y hagan y pónganse esta ropa. Entonces, realmente es así, pero no podemos demeritar. Si hay libros, es para ver qué hizo Dios ahí. A veces uno se pregunta, ¿cuántas veces usted ha oído hablar de Osea, Joel, Amós, Abdías? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído hablar como de esos libros? Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí hay 12 libros de los profetas menores, que muy raro que... Sofonías, capítulo muy raro. Hay unos versículos monumentales, porque todos los libros tienen un versículo clave, se sacan y han corrido el mundo. Pero, oiga, usted se va a Ageo, que es el que estoy estudiando ahora. Le hablé de eso, no es porque eso se me puede olvidar en otro día, es porque estoy en eso ahora. Porque, ¿qué es lo que estos libros de los profetas menores? Y en Ageo estoy viendo, oiga, hay principios, Dios lo puso ahí. Vayamos a la palabra de manera completa y abundante. Y hay un principio que estoy estudiando que dice que cuando Ageo estuvo profetizando, cuando el retorno del cautiverio babilónico, después de los 70 años en Babilonia, y cuando retorna con Salatiel, Zorobabel, ¿verdad?, que lo condujeron hacia atrás, y entonces estaba Esdras, Nehemías ahí para restablecer el templo y los muros. Este profeta va y le dice una conducta que tenía el pueblo, que este no es el tema, ese es un tema aparte para predicar, pero le hago para que usted vea que hay principios ahí, que cuando tú lo ves tú dices, no, la palabra hay que ir en abundancia y completa. Y decía que Dios le mandó a decir, porque la gente llegó a Israel y todo el mundo se puso a arreglar su casa. Cosa humana, porque si usted viene desterrado y llega a un sitio para atrás, usted se hace una idea, porque eso es terrible. Por eso es que ahí es bueno leer el libro de Lamentaciones que escribió el profeta Jeremías, porque Lamentaciones no es que y lamentaba el pueblo, porque no había Dios por ahí. La calamidad que quedó cuando fueron llevados al cautiverio, los que quedaron, ahí en Lamentaciones el profeta expresa, porque él se quedó, cómo estaba ese pueblo. Entonces el pueblo vuelve de ese cautiverio
Y todos se centran en hacer sus casas, dice el profeta Ageo. Y Dios le puso, ve, dile al pueblo tal cosa. Dice, ¿y dónde está mi casa? Pues ustedes van al revés. Sí, le dice el profeta. Dile al pueblo que hay que reconstruir mi casa primero. ¿Y qué me dice eso a mí? Eso me habla de la prioridad en las cosas de Dios. Es un principio grande que está en ese libro. Se recoge en otros sitios también, en los proverbios por demás. Pero, mis hermanos, hay que dice aquí que la palabra de Dios habita en abundancia completa. Es cierto, yo puedo repetir esa frase también. Lo ideal no es saber mucho, pero yo no creo que debamos enforzar tanto eso. Lo real es aplicarlo. Sí, eso es innegable. Ese es el estilo de relación del apóstol Pablo, que al final se aplique todo. Pero yo prefiero motivar a que usted tiene que ir hasta lo que usted no entienda, pero lo vio. O como dice el pastor Luis, bueno, yo leí la Biblia ya y la leí, como él decía el miércoles pasado. Y él decía, bueno, yo sé que la escogencia de Dios y la delegación es de Dios porque somos muchos y me cogió a mí. Y este mensaje me lo dio a mí. Y yo tuve que hasta poner otra cosa al lado. Por ende, este es el mensaje y esta es la delegación ineludible de parte de Dios. Y él decía que a veces eso es un buen approach, un buen acercamiento de leer la Biblia para tener el récord de que ya la leí. Después decía, pero ahora yo la estoy estudiando, ahora puede ser que en el 2025 no salga yo de un libro y a veces de un tema. Porque ¿sabe qué pasa con las cosas de Dios? Conversaba con la hermana Guadalupe, que mientras más le conocemos, más queremos saber. Y se nos arma un lío, porque usted ve lo lejos que está. En serio, esto no es un cliché. O sea, y entonces, oiga bien, cuando usted se pone a saber a Charles Stanley, esa gente, hay unos eruditos que Dios puso en ellos, gracias mis hermanos, extranjeros de parte del mundo. De hecho, si el conocimiento de Dios fuera del tamaño de los pastores que tenemos en esta iglesia, no tendría sentido seguirle, porque es un Dios chiquito. Yo creo que Dios tiene múltiples gracias en hombres del mundo que a veces hay que escuchar lo que dicen, porque Dios, para hacer una multiforme gracia del cuerpo, a unos le dio lo que no nos dio a nosotros. Ahora, ¿qué queda de nosotros? Estar enfocados en la obra que Él nos puso aquí. No vamos a estar de que ellos están allá y aquellos están cumpliendo su propósito allá. Pero hay siervos que Dios le ha hablado, y si por alguna razón eso llega a mis oídos y penetra mi corazón, y la palabra está ahí para confirmar, no hay por qué tener temor. Ahora, repito, no dejo yo de estar aprovechando la comida que Dios me da aquí, porque si ni siquiera esa yo me he comido, ¿qué voy a estar yo buscando en casa ajena? Como los muchachitos de la casa, que eso era un lío. Los muchachitos chiquitos siempre les gusta comer en la casa ajena, y la comida de ellos allá, y los papás incómodos, para que digan que tú estás pasando hambre, muchachos. Eso se usaba mucho en los campos de uno. Entonces, que habite la palabra dentro de nosotros. Yo creo que a esta vamos a ponerle como un sombrero para que esa palabra esté en nuestra cabeza, y vamos a ponerle como algo aquí en el corazón, porque tiene que estar meditándola en el pensamiento, pero sellada en el corazón. Vamos a ponerle como una capa aquí en el corazón, que no es ropa, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahí el sombrero de la palabra y la capa de la palabra en el corazón. Amén. Y finalmente dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. Compartir en amor la verdad de Dios con otros. Eso es lo que nos dice. Que también implica, dentro de la enseñanza, puede implicar corregir, confrontar, pero con sabiduría. Y con ese amor que hemos venido diciendo a través de todo el texto. Puede ser para alentar, para consolar, pero todo a través de la palabra. ¿Por qué era necesario entonces que ella habitara? Que yo procurara la abundancia de la palabra dentro de mí. Procurarse el conocimiento completo, que cuando usted avanza, usted ve que no es completo nada, porque lo de Dios es infinito, mis hermanos. Un versículo, eso es increíble, como cada día usted lo lee. Y si usted tiene un corazón para que Dios le dé más, prepárese, porque Dios le abre la ventana de los cielos. Y es increíble, es por eso que este libro, hermano Ricky, es un libro vivo. La Biblia no es como todo libro. Es el libro que se aparta de todos los libros, porque tú te pones a leerlo y sientes que alguien te está hablando. Y vuelve y lo lee y sientes que ahí se escribió otra cosa. Por eso eso es lo mismo de hace miles de años, pero es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cómo que está?
viva, latente. ¿Usted sabe por qué el sol no se ha apagado? Porque es la palabra de Dios que lo sostiene. Porque Dios dijo, hágase la luz. Y el sol entonces da la luz. Y las estrellas brillan. Y todo cumple su cometido. Pero fue porque la palabra, si Dios retira la palabra, nada de eso va a seguir. Porque todo fue creado por la palabra. Y tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos ayude. Por eso vamos a poder exhortar y enseñar. Y es compartir esa verdad de Dios. Así que ahí cuando estemos enseñando, póngase vamos a ponerle a la corbatica de la enseñanza. Y exhortémonos unos a otros. Y dice, sí es verdad que es el último, porque ahí se acaba lo que leímos en el verso 17. Dice, y que pero oiga cómo cierra esto. Y que todo lo que hacéis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, Carlos Reyes, pastor. Verso 17, ya sea de palabra o ya sea de hecho, lo que yo haga o lo que yo diga, hacerlo en el nombre de Jesús. Fíjese que el apóstol Pablo vuelve y recalca esto más hacia adelante. En ese mismo capítulo 3, en el verso 23, si usted lo puede buscar, es el último de este día, ahí mismo donde estamos, llegamos hasta el 17, pero en el 23, él vuelve y repite, enfatiza eso. ¿Y por qué será? Porque él dice, y todo lo que hagáis en el 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, esto se ve simple, pero tiene un efecto monumental. ¿Quiere usted una norma de vida para una conducta cristiana? ¿Necesita una pauta que le guíe cualquiera de sus días? ¿Quiere usted un verdadero principio? Antes que tener una cantidad quizás de reglas y de cosas y que usted diga, el cristiano tiene que hacer esto. Este es un principio monumental si nosotros lo atesoramos en su justa dimensión. Hacedlo todo. Y ya usted no va a estar esperando que si alguien lo vio, que si el pastor vio que yo estaba sirviendo, que si el hermano me reconoció el favor. ¿Cuál es la palabra para este día? Señor, que nosotros podamos ponernos la ropa del cristiano, las ropas espirituales, conforme, Señor, a la palabra que tú has enviado. Sabemos, Señor, que esto no está en nosotros, que esto viene del Espíritu. Pero, Señor, por cuanto ahora tu Espíritu mora dentro de nuestras vidas, ayúdanos a vivir en la plenitud de la vida de Cristo aquí en la tierra, Señor. Y sean manifiestos, Señor, los frutos del Espíritu, todas y cada una de sus variedades, sabiendo, Señor, que el amor está por encima de todo y es el vínculo perfecto. Y lo primero que hiciste, Señor, fue que tú lo manifestaste primero. Señor, te proveíste en amor en Jesucristo y nos salvaste y nos hiciste nuevas criaturas. Hoy, Señor, tú quieres que nos vistamos con estas ropas, que vimos que no eran las ropas físicas. Señor, aunque hay que tener prudencia para representarte en la tierra y sea ahí una persona digna de que se hable de Cristo en ella, tú nos has hablado, Señor, más en el corazón, más en nuestra mente, en lo más profundo de nuestra alma. Señor, y nos ha, Señor, habilitado hoy todas las indumentarias para que andemos, Señor, con las ropas de un nuevo hombre, de aquel, Señor, que tú has hecho nueva criatura, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.